Entonces, vamos a ver que el perineo va a ser como tal el compartimento superficial de la región inferior del cuerpo. Como es el compartimento perineal va a estar limitado por la apertura inferior de la pelvis. Entonces, la apertura inferior de la pelvis va a ser esta estructura que está justamente por debajo, que va a estar rodeada tanto de estructuras óseas como de estructuras ligamentarias. Este lo que va a hacer es separar a la cavidad pélvica por la fascia que cubre la cara inferior del diafragma pélvico, del músculo elevador del ano principalmente, y el músculo coxígeo. La superficie del perineo como tal va a ser esta región estrecha entre las porciones proximales de los muslos y generalmente cuando los músculos, los miembros inferiores van a estar en abducción, el perineo es un área romboidal que se va a extender desde el monte, desde la sínfisis del pubis, en la parte anterior, hacia las caras mediales de los muslos y hacia los pliegues glúteos. Vamos a ver que las estructuras osteofibrosas que van a conformar los límites del perineo como tal va a ser en la parte anterior, las sínfisis del pubis. En lo que serían las regiones laterales, vamos a tener las ramas isquiopubianas que se van a formar por las ramas púbicas inferiores y las ramas isquiáticas combinadas. Después vamos a tener aquí las tuberosidades isquiáticas, que van a ser los límites laterales, y después vamos a tener los ligamentos sacrotuberosos. Estos ligamentos sacrotuberosos, y si se fijan, esto va en la parte más posterior tener el coxis y parte del sacro. Si nosotros lo visualizamos, prácticamente se está formando lo que sería un rombo, ¿ok? Entonces, esto es como lo vamos a poder ver nosotros y justamente donde están las tuberosidades isquíticas podemos dividirlo en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Esto va a ser importante porque vamos a hablar de estos límites más adelante. Entonces, vamos a ver que vamos a formar una línea transversal que va a unir a los extremos anteriores de las tuberosidades isquiáticas y este lo va a dividir al perine en dos triángulos cuyos planos oblicuos se van a cruzar justamente en la línea transversal. Vamos a tener lo que es un triángulo anal que va a estar en la parte posterior y en la parte anterior vamos a tener un triángulo urogenital. El triángulo anal como tal que va a estar en la parte posterior, en esta posición, la parte posterior, este triángulo anal va a formar lo que sería, va a estar justamente por detrás de esta línea transversal que estamos marcando nosotros. Y sus principales estructuras profundas y superficiales van a ser el canal anal y su orificio, el ano, que van a estar situadas justamente en la parte central y van a estar rodeadas por grasa isquional. Y en la parte anterior vamos a tener el triángulo urogenital, que va a estar anterior a esta línea transversal. Y a diferencia del triángulo anal, que es abierto, el triángulo urogenital va a estar prácticamente cerrado por lo que se llama membrana perineal. Entonces, se fijan, aquí tenemos este tejido que va a estar, que es tejido fibroso que se llama membrana perineal. Esta es una delgada lámina de fascia que se tensa entre los lados, entre el derecho y el izquierdo del arco del pubis y cubre la porción anterior de la apertura inferior de la pelvis. Así, la membrana perineal va a llenar todo el espacio anterior al diafragma pélvico, que es el hiato urogenital, pero va a ser atravesada por la uretra en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer. Y en la mujer vamos a tener que también se va a presentar lo que es el orificio vaginal. Entonces, en el hombre tenemos nada más un orificio uretral y en la mujer vamos a tener un orificio vaginal y un orificio uretral. La membrana como tal y las ramas isquiopúbicas a las cuales se va a estar fijando esta membrana urogenital van a permitir también el sitio de fijación de los cuerpos eléctricos de los genitales externos. En el caso de la mujer, de lo que vendría siendo las raíces del clítoris y en el hombre también la raíz del pene. También en el hombre se va a fijar el escroto del pene y solamente la vulva en la mujer, que van a ser las estructuras superficiales del triángulo perineal. ¿Ok? Justamente en la línea media, perdón, en la línea media como tal, vamos a localizar lo que sería un tendón. Vamos a ver que todo este en la línea media va a tener aquí un tendón que lo va a fijar. Y ahorita vamos a hablar de él. Como tal,
el cuerpo perineal va a ser el grupo donde van a converger y se van a entrelazar varias fibras de músculos, como son el músculo bulbo esponjoso, el esfínter externo del ano, los músculos perineales transversos y superficiales profundo y haces de músculo liso que van desde el esfínter externo de la uretra hacia el elevador del ano y las capas musculares del recto. ¿Ok? Este tendón se va a localizar en esta parte, aquí en la parte central, y este se va a llamar punto central del perine o también cuerpo perineal. ¿Ok? Esta región que está aquí. Nosotros observamos también aquí el triángulo anal. Vamos a observar aquí está en la parte central del orificio anal. Va a estar rodeado del esfínter anal externo y en la parte más profunda del músculo elevador del ano junto con sus tres haces. Entonces, esta es la parte como estaría cubierto la abertura inferior o la abertura inferior de la pelvis. ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Esta sería la imagen de cómo se vería también esta región perineal en el hombre. Entonces vamos a tener, igual que tenemos la membrana perianal, aquí se fijan, la pelvis del hombre como tal va a ser un poquito más estrecha que en la mujer. Tenemos también la membrana perianal que va a recubrir el triángulo urogenital. Y aquí vamos a ver que tenemos lo que serían los cuerpos esponjosos y las raíces como tal del pene, que le van a dar soporte y se van a fijar a esta membrana perineal. Aquí tenemos el cuerpo del perine en la parte central y en la parte posterior otra vez tenemos el triángulo anal, en donde podemos ver el orificio anal, el esfínter anal externo y el músculo elevador del ano. Entonces, después de esto, esta será la conformación no general. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que serían las fascias y los espacios perineales del triángulo urogenital. Entonces, como tal, vamos a ver que esta membrana perineal le va a dar soporte a las estructuras y va a servir de punto de fijación para lo que serían los genitales externos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos ubicar los diferentes músculos y las estructuras que la van a formar y las fascias que están que se van a estar separando de la parte interna de la parte externa. Y esto va a formar, vamos a ver que hay una parte profunda y una parte superficial. Entonces, la membrana perineal como tal va a ser esta capa gruesa de forma triangular que se inserta justamente en el marco óseo del arco púbico. Está orientada prácticamente en el plano horizontal y tiene un borde posterior que va a ser libre. En su parte anterior queda un pequeño espacio, que está aquí, entre la membrana como tal, la membrana perianal y el ligamento arqueado del pubis. Si recuerdan, el ligamento arqueado del pubis está relacionado con la sínfisis del pubis. La membrana perineal como tal se va a relacionar por encima con el espacio delgado denominado espacio perineal profundo, que contiene una capa de músculo esquelético y varios elementos neurovasculares. Y aquí podemos ver entonces como aquí en la parte anterior, en este espacio que queda entre la membrana perineal y la sínfisis del pubis, va a pasar las estructuras y los vasos, nervios y vasos que van a irse a los diferentes órganos externos, como la vena dorsal del pene y la vena dorsal del clítoris. En la parte posterior, en el triángulo anal como tal, vamos a ver que aquí van a pasar las estructuras que van a ser, por ejemplo, en el agujero ciático menor, el músculo obturador interno, y van a penetrar aquí también lo que son los nervios pudendos y las arterias y venas pudendas internas que van a ir a irrigar parte del periné, la parte anterior, así como la parte posterior. Entonces, continuando, aquí podemos observar los diferentes componentes que van a haber musculares. Ahorita vamos a hablar de ellos. Quería ver qué vieron esta primera. Entonces, en esta membrana perianal que estamos aquí, se fijan, este es como lo estaremos viendo en la parte posterior y justamente arribita de la membrana perineal vamos a tener este espacio que es el espacio perineal profundo. Este está abierto por encima, sin estar separado de otras estructuras más superiores por una capa de fascia diferenciada. Las partes de la membrana perineal y las estructuras del espacio perineal profundo
Están encerradas por encima a través del hiato urogenital y contribuyen de este modo a formar lo que es el suelo pélvico y sostienen los elementos del aparato urogenital en la cavidad pélvica. Entonces, este está primero por arriba. Vamos a tener al músculo elevador del ano y los músculos del piso pélvico. Entre los músculos del piso pélvico y la membrana perineal tenemos todo este espacio, que es el espacio perineal profundo, que generalmente va a estar cubierto por tejido graso y tejido fibroso. ¿Ok? Esto lo que va a dar es soporte al piso pélvico como tal, a toda la parte inferior del perine. Solamente lo vamos a tener en el triángulo urogenital. En el triángulo anal no tenemos espacio perineal profundo. ¿Ok? En el caso de la mujer vamos a ver que aquí estos músculos, aparte de contar con los músculos elevador del ano y el esfínter externo del ano, aquí donde está el centro tendinoso del perine, va a irse hacia los lados otro músculo, que es el músculo transverso superficial del perine. Este músculo va a ir justamente desde la tuberosidad isquiática hasta el tendón central o el centro tendinoso del perine. ¿Ok? Después, hacia la parte anterior, vamos a tener este músculo, que en el caso de la mujer es el músculo bulbo esponjoso, que va igual desde la parte anterior, desde el cuerpo del clítoris hacia la parte posterior, y hacia los lados vamos a tener el músculo isquiocavernoso. Estos músculos los vamos a ver con más detenimiento cuando empezamos a hablar de aparato genital, pero más o menos ahorita vean cómo se van a estar presentando. Entonces, dentro de los músculos que van a estar aparte de la membrana perineal, tenemos a los músculos isquiocavernosos, al bulbo esponjoso y al transverso del perine, transverso superficial del perine. ¿Ok? Y el esfínter externo del ano que va a estar en la parte del triángulo anal. ¿Ok? Entonces aquí nosotros si vemos desde la parte lateral, bueno, de la parte, entonces corte que está un poquito oblicuo, tenemos otra vez el músculo elevador del ano, con su ligamento anococcigio, donde se van a insertar los diferentes músculos. En la parte superior tenemos el músculo coccigio y tenemos el músculo obturador interno. Este forma el piso como tal del el piso pélvico. Por debajo vamos a tener justamente al espacio perineal profundo. Aquí en el espacio perineal profundo es el que va a juntarse o va a estar separando lo que es el músculo elevador del ano de la membrana perineal. Y por debajo de esto vamos a tener ya el sitio de inserción para los genitales externos, tanto de hombres como de mujeres. Y ahora sí, vamos a tener que dentro de este espacio perineal profundo, esta lámina de músculo esquelético que va a estar en la parte relacionada con este va a funcionar como un esfínter. Principalmente es un esfínter para la uretra y como estabilizador del borde posterior de la membrana. Entonces, esta parte es anterior, esta parte es posterior. Este es el espacio perineal en la mujer y en la parte inferior es el del hombre. Entonces, vamos a ver que va a haber diferentes estructuras como tal. En la parte anterior, las fibras musculares rodean la uretra y van a formar de forma colectiva lo que es el esfínter externo de la uretra. Entonces, aquí ven estas fibras musculares que se van a juntar y tanto en la mujer como en el hombre se forma el esfínter externo de la uretra. Después vamos a ver que en el hombre también va a existir un esfínter interno de la uretra que se va a estar por encima de la próstata, pero ahorita estamos hablando solamente del perine. Después va a haber otros dos grupos adicionales de fibras musculares que se van a relacionar con la uretra y con la vagina en las mujeres. Uno de ellos va a formar el esfínter uretrovaginal, o sea que va a ir desde la uretra hasta la vagina, es este que está acá abajo. Entonces rodea la uretra y rodea la vagina. Es el esfínter uretrovaginal. Y en segundo va a ser el compresor de la uretra. Este compresor de la uretra no se va a ir hacia la vagina, sino que va a llevar un trayecto hacia el lateral. Se va a originar justamente desde las ramas isquiopubianas y se une por delante de la uretra. Tanto el esfínter uretrovaginal como el compresor de la uretra, unidos al esfínter externo de la uretra, facilitan el cierre de la uretra y dan contención como tal
para evitar la incontinencia urinaria. Después, en el hombre solamente contamos con el esfínter externo de la uretra. Aquí no vamos a tener más que este único esfínter, ¿ok? Y después vamos a tener que, tanto en hombres como en mujeres, vamos a tener el músculo transverso perineal profundo. El músculo perineal transverso profundo. Este va a ir desde el centro tendinoso hacia ambos lados como tal. Y va a quedar justamente siguiendo el borde libre de la membrana perineal para unirse con su homólogo en la línea media. Se cree que estos músculos como tal van a estabilizar la posición del centro tendinoso del perineo, que es una estructura en la línea media situada justamente a lo largo del borde posterior de la membrana perianal. Entonces, en las mujeres tenemos esfínter externo de la uretra, esfínter uretrovaginal y el compresor de la uretra. Y en el hombre solamente vamos a tener el esfínter externo de la uretra y hacia los lados vamos a tener el transverso y el músculo elevador del ano. Entonces, este es el resumen de los músculos que van a estar en el perine como tal. El esfínter externo de la uretra, transverso profundo del perine, compresor de la uretra solamente en mujeres y el esfínter uretrovaginal, que solamente va a estar presente en las mujeres. Y todos estos van a estar inervados desde los nervios los nervios pudendos, que va desde S2 hasta S4. ¿Dudas hasta aquí sobre el perine? Ahorita todavía no vamos a hablar sobre irrigación e inervación completa porque eso lo vamos a ver en un apartado aparte. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de las vísceras que están dentro de la cavidad pélvica. Entonces, ya tenemos aquí la pelvis, ya vimos cómo están formadas sus paredes laterales y su pared inferior. Y ahora vamos a tener aquí el recto. Entonces, ¿se acuerdan a qué nivel más o menos iniciaba el recto? ¿A qué nivel vertebral? ¿No era S3? A nivel de S3. Pues a nivel de S3 empezamos, es la unión recto-sigmoidea. Y desde ahí empieza hasta la que sería la parte final, donde vamos a encontrar el canal anal y en la parte externa el ano. Entonces, como tal, las vísceras pélvicas van a comprender tanto el aparato digestivo, el aparato urinario y el aparato reproductor. Estas se van a distribuir justamente a partir de la línea media, de adelante hacia atrás. Y vamos a ver que todas se relacionan porque van a tener un origen embriológico similar. Dentro del aparato digestivo vamos a tener el recto, que justamente como comentamos va a empezar a la altura de la vértebra S3 y por debajo justamente termina con el conducto anal. Este va a ser el elemento más posterior de las vísceras de la pelvis, tanto en hombres como en mujeres, y se sitúa generalmente inmediatamente anterior al contorno cóncavo del sacro. Además de adaptarse justo a la curvatura general del sacro, en el plano antero-posterior, el recto tiene 3 curvaturas o flexuras laterales. Estas flexuras como tal se van a terminar y van a formar lo que al final lo que se llama el ampolla rectal. Esta ampolla rectal va a permitir que se acumulen las heces y cuando esté muy distendido vamos a dar la sensación de querer evacuar y vamos a poder expulsar la materia fecal. A diferencia del colon, este va a carecer de tenias y de apéndices epiploicos y va a ser una estructura que se encuentra retroperitoneal. Después del recto vamos a tener lo que es el canal anal. El canal anal es la parte final del recto. Este va a comenzar en el extremo terminal de la ampolla rectal y termina justamente en el ano. El ano va a ser la parte terminal o la parte que va a estar por fuera. El canal anal es la parte terminal como tal. El recubrimiento del conducto anal va a tener varias características que reflejan la posición aproximada de la membrana anocoxigia. En la parte superior del
conducto anal va a estar cubierta por una mucosa similar a la que cubre el recto y se va a distinguir como tal del resto del recto por la presencia de pliegues orientados longitudinalmente que se van a conocer como columnas anales. Entonces, estas estructuras se llaman columnas anales. Después, estas van a estar unidas en su porción inferior por pliegues en media luna llamadas válvulas anales. Entonces, tenemos las columnas y después estos pliegues que van como tal, como media luna, se van a llamar válvulas anales. Las válvulas anales juntas van a formar un círculo que rodea el conducto anal. En todo esto se va a denominar como línea pectínea o línea dentada también, que marca la posición aproximadamente de la membrana anal. Ok, entonces esta es la línea pectínea, a veces también se llama como línea dentada, ok, y es el límite entre lo que sería el recto como tal y el canal anal. Por debajo de la línea pectínea va a haber una zona de transición. Esta línea como tal se va a llamar pecten anal, esta región. Va a estar cubierta por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. O sea, es el epitelio diferente al del recto, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Este va a ser un epitelio escamoso estratificado. Y el pecten anal como tal va a terminar en la parte inferior con la línea anocutánea, la línea blanca. Y aquí es donde el recubrimiento del conducto anal se convierte en lo que sería la piel verdadera. Entonces, esta sería la parte de la piel que está en contacto ya con el canal anal. Ah, pecten, ahorita les digo qué significa. Doctor, ¿Sí? ¿y dónde se hacen las hemorroides? ¿En el pecten? Las hemorroides como tal van a estar en la parte del recto. En el canal anal no vamos a tener como tal paquetes varicosos, sino van a ser en la parte superior del recto donde los vamos a ver. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, entonces pecten como tal va a significar peine. Entonces por eso es que esta línea se llama pectinia, porque tiene así como lo que se vendría siendo como un peine. Antes se llamaba línea dentada. ¿Sale? Entonces el pecten, si se fijan, tiene la forma como de un peine. Entonces, déjenme se los dibujo. Entonces, si ya ven cómo parece un peine, pues se llama pecten. ¿Sale? A ver acá otra duda. Muy bien. Entonces, eso sería de el recto. La irrigación y la inervación del recto también la vamos a ver más adelante porque tiene que conjuntarse todas las estructuras. Primero hay que ubicarlas y ya después vamos a ir viendo cómo la irrigación, como va a venir de las arterias ilíacas internas, tenemos que conocer, vamos a tener que hablar de toda la irrigación porque son todas las ramas de la arteria ilíaca interna. Ahorita nada más es para que se ubiquen cómo están las estructuras y cómo están organizadas. ¿Vale? Después tenemos en el aparato urinario, vamos a tener la vejiga. La vejiga como tal
Va a ser parte de los elementos del sistema urinario que van a estar dentro de la pelvis junto con lo que serían las partes terminales de los uréteres y la porción próxima de la uretra. Entonces, para empezar, vamos a tener al uréter. Estos van a entrar a la cavidad pélvica desde el abdomen, va a atravesar la abertura superior de la pelvis y a cada lado el uréter va a atravesar lo que es la apertura superior de la pelvis para entrar a la cavidad pélvica. Más o menos se va a encontrar a la altura de la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Aquí vemos la arteria ilíaca común, que se va en la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Justamente a este nivel penetra la apertura superior de la pelvis, baja hacia la parte lateral de las paredes de la pelvis, continúa a lo largo de la pared y al suelo de la pelvis para introducirse justamente en la base de la vejiga. En la pelvis como tal, el uréter va a ser atravesado por el conducto deferente en el hombre y por la arteria uterina en las mujeres. La vejiga como tal va a ser el elemento más anterior de las vísceras pélvicas. Acuérdense, en el hombre nada más tenemos a la vejiga y al recto, y en las mujeres tenemos el recto, la vagina y la vejiga. Como tal, aunque se sitúa totalmente dentro de la cavidad pélvica, cuando está vacía, al momento en que se expande en sentido superior, esta puede estar por arriba de la sínfisis del pubis. Por ejemplo, aquí vemos cómo está la vejiga vacía y cuando se llena puede entrar a la parte superior hacia la pelvis falsa o la pelvis mayor. La vejiga como tal va a tener una forma de pirámide triangular inclinada, de modo que va a descansar sobre uno de sus bordes. Va a poseer un vértice en la parte anterior, que va hacia la parte superior de la sínfisis del pubis, en su porción superior, a otra estructura que se va a conocer como ligamento umbilical medio, que está aquí, que se va a comunicar después con una otra estructura, que va a ser el uraco. Tenemos después en las paredes laterales algo que va a formar que va a ser su base en la parte posterior. En la base como tal, esta tiene forma de triángulo invertido, se va a orientar en sentido posterior inferior y los dos uréteres van a entrar en la parte posterior a cada una de las esquinas superiores de esta base. Este se va a llamar, esta región, trígono. El trígono vesical es una zona triangular lisa que va a quedar entre las aberturas de los uréteres y de la uretra en la cara interna de la vejiga. Y después tenemos las caras inferolaterales. Estas caras inferolaterales de la vejiga van a sujetarse entre los músculos elevadores del ano y el diafragma pelviano. Y la cara superior va a estar ligeramente abombada cuando la vejiga está vacía y se hincha hacia arriba a medida que se llena. Entonces, si hacemos este corte de la vejiga, vamos a ver que aquí tenemos las aberturas para los uréteres y en la parte inferior tenemos el orificio interno de la uretra. Entonces, son estas tres estructuras las que se juntan y van a formar esta parte lisa que se llama trígono. Después, en la parte inferior, vamos a tener el cuello de la vejiga. El cuello de la vejiga rodea el origen de la uretra como tal, en el punto donde se cruzan las dos superficies inferolaterales y la base. Entonces, aquí vamos a tener abajo el cuello de la vejiga. En las mujeres va a haber estas bandas fibromusculares que se denominan ligamentos pubovesicales, que van a estar rodeando el cuello de la vejiga por arriba de la membrana perianal y del espacio profundo perianal. Entonces aquí tenemos este ligamento pubovesical. Junto con la membrana perineal, los músculos relacionados, que son el músculo elevador del ano y los huesos púbicos, van a dar soporte y sostén a la vejiga. En los hombres, vamos a ver que estas dos bandas fibromusculares se le van a denominar como ligamentos puboprostáticos porque van a ir justamente al cuello de la vejiga, pero en el cuello de la vejiga en el hombre tenemos a la próstata. Entonces, pubovesical en las mujeres, en el hombre es puboprostático. Y estos ligamentos se van a mezclar junto con la cápsula fibrosa de la próstata que rodea el cuello de la vejiga. Aunque la vejiga urinaria como tal se considera un órgano pélvico en un adulto,
Durante la infancia, este se va a encontrar en una posición más alta. Al nacimiento, prácticamente la vejiga va a estar totalmente en el abdomen y la uretra comienza de manera próxima en el borde superior de la sínfisis del pubis. Con la edad, la vejiga va a ir descendiendo hasta que en la pubertad ya queda en su posición de adulto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces permítanme.